Hola, continuando con el curso de matemática financiera, en este primer encuentro vamos a ver una pequeña introducción para ubicarnos un poco en tema y luego vamos a ir aterrizando hacia el uso de las herramientas de la disciplina. Vamos a guiarnos entonces con las imágenes. Una primera cuestión que dentro del ámbito de la vida económica ha preocupado a las personas desde la antigüedad ha sido la cuestión acerca del valor de las cosas, la tasa de interés, los intereses usurarios, cuando un interés es justo o injusto. Esta cuestión inclusive en algunas sociedades ha sido objeto de un tratamiento como un acto criminal. Así que el valor de las cosas, el precio de los bienes, sus oscilaciones, son cuestiones muy cotidianas y que por lo tanto desde hace mucho tiempo que han preocupado al ser humano y por lo tanto han dado lugar a un gran tratamiento a lo largo de los tiempos, desde la filosofía y luego las diferentes disciplinas a partir de la edad moderna. Esos desarrollos han hecho que el campo del conocimiento humano se haya expandido de tal forma que ha sido necesario parcelarlo para poder gestionarlo adecuadamente, y así es como han surgido las disciplinas como la economía, la administración, la biología, entre otras, y por supuesto las matemáticas, que tienen la particularidad de estar presentes en todas ellas. Alguien ha dicho alguna vez que la matemática es el lenguaje de la ciencia, nos permite contar con modelos con los cuales podemos simplificar la realidad, trabajar con variables, hacerlo de una manera objetiva. Así que la matemática tiene esa característica, que atraviesa los diferentes campos disciplinares. Y entrando más en las áreas que nos interesan, si pensamos la evolución de las operaciones comerciales desde el trueque, de una forma más simple, donde intercambiamos un objeto por otro, pasando hacia la economía monetaria y especialmente desde, diría, mediados del siglo XX en adelante, la expansión a nivel global que ha tenido esa economía monetaria ha hecho que fuera ganando en sofisticación las diferentes herramientas para su gestión. En el ámbito de las operaciones financieras vamos a identificar dos grandes grupos que nos interesa. Por un lado, lo que llamamos las operaciones financieras simples y por el otro, las operaciones financieras complejas. Identificamos como operaciones financieras simples aquellas en las que se da el cambio de un capital único por otro también único. Pensemos en una operación simple, un préstamo, donde alguien nos facilita un dinero en un momento dado y nos comprometemos a devolverlo al cabo de un plazo con el agregado de una suma en concepto de interés. En las operaciones complejas, en cambio, para al menos una de las partes, los pagos, cobros, costos o beneficios se producen en dos o más momentos diferentes. Piensen en el caso de la compra de un automóvil en cuotas, y en ese caso vemos claramente que cada cuota supone un momento distinto en el cual vamos realizando diferentes pagos. Pero vamos a comenzar por lo más sencillo, una operación simple de préstamo, donde tenemos un capital inicial que sería la suma que nos han prestado. Y nos comprometemos al cabo de un plazo que llamamos N a devolver ese capital con más un interés. De tal forma que la suma del dinero original que nos han prestado más el interés que vamos a abonarle al acreedor determinan un valor que identificamos como el monto. Ahora, ese interés que nos comprometimos a abonar es un concepto que está en directa relación con el capital prestado, con la tasa de interés pactada y el plazo de la operación. De esta forma vamos definiendo la fórmula para poder calcular el interés de una operación, que vemos entonces mantiene una relación proporcional con respecto al capital, la tasa y el plazo.
Veamos un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Supongamos que alguien nos ha prestado 100 pesos, nos comprometemos a retribuirle con una tasa de interés del 10% anual y el plazo de la operación es de un año. Recordamos entonces que decíamos, el interés es igual al capital, la tasa y el plazo. En este caso el capital serían los 100 pesos que nos han prestado, es la suma al inicio de la operación. La tasa del 10% anual, que la expresamos en tanto por uno, sería 0,10, y el plazo de un año. Observen las condiciones de aplicación de esta fórmula. La tasa expresada en tanto por uno. Normalmente hablamos de la tasa en tanto por ciento, es decir, nos comprometemos a pagar un 10%, un 5%. Si trabajáramos en la fórmula con la expresión de la tasa en tanto por ciento, deberíamos utilizar la expresión 10 dividido 100. Eso nos genera una carga en la fórmula y ya vamos a ver más adelante que a partir de esta expresión inicial vamos a ir utilizándola para otras operaciones más complejas. Entonces, trataremos siempre de que la fórmula sea lo más sencilla y fácil de manejar. Entonces, para evitar tener ese denominador 100, vamos a trabajar con la tasa en tanto por uno. Entonces, si la tasa anunciada es el 10%, la expresión I de la fórmula va a ser 10 dividido 100. Si la tasa es 5%, será 5 dividido 100. Es decir, siempre la tasa la vamos a expresar en tanto por uno en la fórmula. Y la otra cuestión, o condición de aplicación de la fórmula, es que el plazo n esté expresado en la misma unidad de tiempo que la tasa. En este caso, si la tasa es del 10% anual y el plazo de un año, entonces tasa y plazo está expresado en la misma unidad de tiempo, el año. Si la tasa en este caso hubiera sido el 10% mensual y el plazo de un año, entonces el plazo n, en lugar de utilizar la expresión 1, tendríamos que utilizar la expresión 12 para que la unidad de tiempo de n y de i sea la misma, en ese caso el mes. Entonces, recordar esto que es muy importante, son las condiciones de aplicación de esta fórmula. La tasa la expresamos en tanto por uno y el plazo n lo expresamos en la misma unidad de tiempo que la tasa. Si la tasa es anual y el plazo es de un año, n será 1. Si la tasa es mensual y el plazo es de un año, n será 12, es decir, el año expresado en meses, la misma unidad de tiempo que la tasa. Bien, de esta manera terminamos esta primera parte donde vimos la fórmula esencial del cálculo del interés en el método de interés simple. Y luego en las prácticas vamos a ir derivando las fórmulas que se deducen de esta principal. Pero es importante que tengan una comprensión conceptual de esta fórmula y de las condiciones de aplicación. Luego, si queremos determinar el plazo o la tasa a partir de otros datos conocidos, solamente lo resolvemos con pasajes de término. De esta manera terminamos este primer encuentro. Muchas gracias.